Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Miguel Carvajal está ejercitando una función muy importante como consejero asesor y como ministro de Política de la Presidencia de la República. Y Miguel Carvajal dice, el Ecuador se está hundiendo. La economía ecuatoriana está en quiebra. Dice que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el abuso del correísmo, y quiero entender también, y del morenismo en la etapa que estamos asistiendo, dicen que está igualmente fundido, está terminado, que la caja de pensiones no tiene un centavo para responder por los beneficios que ahorró y que adeuda este organismo a una generalidad de los afiliados que van desde nuestros abuelitos hasta nuestros nietos. Así de simple, un universo gigantesco de perjudicados, porque desapareciendo el IES, imagínese usted la crucial circunstancia, señores invitados, que estaríamos atravesando. Y claro, hay planteamientos en torno a cómo hacer una curva virtuosa a la economía a través de mecanismos que alienten la producción. Y uno de esos es Fausto Ortiz, ex ministro de Economía, primer ministro o segundo ministro del gabinete del presidente Correa, porque eso tampoco tenemos que olvidarnos. Fausto dice, la economía se reactiva con una baja gradual de tributos, o sea, más bien reducir los impuestos para que sean los beneficiarios, esto es, los actores económicos productivos, los que metan dinero, activen, digamos, la producción, generen empleo, es decir, consumo responsable y virtuoso, y las cosas van a cambiar. Ya nos va a explicar él cuáles son esos elementos que construyen un edificio de activación económica que él propone. Así es que pasemos primero por este tema y buscamos su parecer, economista Flores. ¿Qué usted opina sobre lo que estamos mencionando en términos de saber cómo solucionamos el problema que denunció esta antevíspera el señor Carvajal a nombre del señor presidente de la República? Perdona, presidente, le debe haber dicho. Yo voy a decir la plena. No podemos quedarnos en silencio. La situación es dramática y yo quiero decirle al país lo que a continuación le vamos a escuchar. Si sabían que la situación del IES estaba insostenible, está quebrado el IES, por eso no se reconoció la deuda, porque tomó todo el dinero del IES. Y el fondo de pensiones está en una situación tremendamente grave. Bueno, a mí lo primero que me sorprende, aunque ya creo que no debería sorprenderme, es que, bueno, finalmente ha salido el señor Carvajal a decir de la angustiosa situación de la caja fiscal, de las dificultades que tienen para reunir el dinero y hacer los pagos mensuales y sobre todo trimestrales, de la crítica situación del seguro social. Pero no nos olvidemos que en este gobierno estuvo el señor Espinosa en el Seguro Social hasta hace poquito. Y el señor Espinosa decía que no hay ningún problema y que las cosas marchan bien. El economista de la Torre hasta hace 15 días decía que la economía se recupera, que va hacia una recuperación segura y un crecimiento sostenido. Ahora dice que estamos al borde de la quiebra. Bueno, el Foro de Economía y Finanzas, que justamente el día de hoy, Gonzalo, en una rueda de prensa hoy a mitad de la mañana, vamos a entregar al conocimiento de la ciudadanía y al presidente Moreno, una carta dirigida al presidente Moreno, donde le estamos planteando el programa económico que a nombre del foro consideramos debe seguir este gobierno para poder salir de la difícil situación económica. El Ecuador
tiene salida, por supuesto que tiene salida. No es fácil la salida, pero sí la tiene. Pero el problema es que, para empezar, el gobierno no tiene el equipo económico necesario para poder llevar adelante la programación económica que se requiere. Fíjese usted que se está planteando ¿Usted aquí... dice porque salió el economista de la Torre que ya no tiene el equipo? No solo porque salió el economista de la Torre, incluso si estuviera el economista de la Torre. El actual equipo económico, el economista de la Torre ya se fue. Ahora está más bien criticando, pero nosotros no vemos las competencias necesarias para poder llevar adelante el programa en general en el equipo económico. Hace declaraciones del ministro de Agricultura diciendo que se deben subir 375 partidas arancelarias. El economista Latorre ayer nomás declaraba que hay que subir los impuestos, propone él una subida del IVA, y esa es la tesis que tiene por lo menos buena parte del equipo económico, lo cual revela que desconocen los fundamentos de la economía. No existe posibilidad de subir impuestos en una economía deflacionada, en una economía que no crece. Hay que hacer exactamente lo contrario, hay que bajar los impuestos. Pero no se puede tomar acciones aisladas de únicamente bajar los impuestos. El programa económico es esencial, porque en el programa económico se juntan una serie de acciones que se relacionan e interrelacionan entre sí y que se requieren y necesitan entre sí. Sí. Básicamente, han dicho los señores del gobierno, y lo acaba de decir el señor de la Torre ayer, y lo han venido repitiendo estos 10 años, y el gobierno no hace nada para solucionar los problemas. A este paso nos va a conducir a una suspensión de pagos, ¿no? El gobierno no hace absolutamente nada. Fíjese usted lo que están diciendo. Dicen, tenemos que, para salvar la dolarización y para salvar la liquidez de la economía, tenemos que poner más impuestos y contraer importaciones y poner restricciones a las importaciones. Esa es la tesis de ellos. Eso revela un desconocimiento total de la causa que produce un disparo de las importaciones. Permítame que... Solamente déjeme concluir esto. Y las importaciones únicamente se salen de cauce, por ejemplo, cuando hay un gasto fiscal excesivo. Es decir, no se va a la raíz del problema. Esta no es hora de subir impuestos, es hora de bajarlos. Tenemos que respetarnos entre nosotros, tenemos que evitar los calificativos. Estamos hablando con profesionales de muy alto nivel. Puede ser que no estemos de acuerdo con sus ideas, como efectivamente pasa. Somos una sociedad democrática y plural, pero eso no implica descalificar ni sus ideas ni sus propuestas. Yo pertenezco a un foro de economía alternativa y heterodoxa. A este momento creo que las ideas que necesita el país son heterodoxas. Creemos que efectivamente la situación es muy delicada en varios ámbitos. Consideramos que uno de los temas más importantes y más delicados tiene que ver con la dolarización de la economía, es decir, con la liquidez de la economía. No estamos bien a nivel de liquidez. Hay problemas fiscales, efectivamente, pero los problemas fiscales forman parte de problemas mucho más grandes, mucho más vastos, que tienen que ver con el enorme desempleo y subempleo que tiene la economía, con la reprimarización. Somos una economía que no genera el suficiente valor agregado, con la concentración del ingreso, con el impacto ecológico que está causando las actividades del extractivismo. Entonces consideramos que es necesario ampliar un poco más el debate, habida cuenta de que aparte de los problemas que tenemos, consideramos que reducir el debate al sector fiscal implica no tomar en consideración aspectos fundamentales y que la ciudadanía tiene que saber, por ejemplo, el empleo, cómo crear empleo. Y estamos hablando de cerca de la mitad de la población económicamente activa sin empleo, ¿no? Y también otra propuesta es cómo reactivar la producción. No necesitamos ajustes, Gonzalo. Ya el país vivió 2 décadas de ajuste y nos fue mal. La teoría económica llama a esas décadas las décadas perdidas. Si ya lo intentamos, si ya nos fue mal, si el ajuste redujo el ingreso nacional, concentró el ingreso, si el ajuste no provocó una reactivación, ¿por qué ahora insistir en eso? Lo que necesitamos hoy más que nunca es reactivación económica, Gonzalo. Sí. ¿Y cómo se hace la reactivación? En ese sentido, estoy de acuerdo con Fausto Ortiz cuando dice que hay que bajar impuestos, pues no. Pero aquí aclaremos, hay 2 tipos de impuestos, impuestos directos e indirectos. Los que hay que bajar son los impuestos indirectos, básicamente el IVA. Los impuestos directos, que son los impuestos al ingreso, eso es al contrario, hay que cobrar.
Y hay que cobrar y establecer una estrategia para que paguen los que más tienen, porque eso además tiene que ver con la justicia y la equidad en una sociedad. No, los más pobres no es justo que sean ellos quienes financien la caja fiscal. La caja fiscal tiene que estar financiado de acuerdo a principios de justicia, donde los que más tienen, más colaboran. Pero el IVA, que es un impuesto regresivo, tiene que bajarse. Si se baja ese impuesto, vamos a tener mayor liquidez en la economía. Pero al mismo tiempo, el gobierno tiene que crear un plan de liquidez. Necesitamos una estrategia de liquidez. ¿Por qué? Porque tenemos pocos recursos. Efectivamente, importamos bastante. Si nosotros sumamos lo que importamos, más el PIB, tenemos lo que se llama la oferta final. Pero y entonces, son 120.000 millones. Que hay que cerrar. 120.000 millones de dólares. Señor economista, ¿cuál es la llave que hay que cerrar? Usted, o sea, nosotros somos un país agrícola. O sea, ¿por qué tenemos que importar manzanas, por ejemplo? ¿Por qué hay que importar manzanas? O sea, hay que cerrar determinadas Exactamente. ¿Por qué tenemos que importar mermeladas, por ejemplo? Mermeladas, si somos un país que produce eso. El año pasado, nosotros importamos alimentos cerca de 1.200 millones de dólares y destinamos para el presupuesto de agricultura alrededor de 380 millones de dólares. Claro. Entonces, Gonzalo, hay que ser selectivos en eso. Si tenemos una estructura agraria, si tenemos productores por ejemplo, el productor de papas. El productor de papas hace 2 semanas estaba desesperado porque se estaba vendiendo a $3 el quintal de papas. No se puede vender ni la leche aquí. Claro. Los ganaderos están en desespero permanente. Ahí necesitamos la política pública. Pero han estado manejando sus amigos. No, Gonzalo. La economía han estado manejando. No sé si algunos son mis amigos, otros no son mis amigos, pero no se trata de una cuestión de amistad, se trata de políticas, digamos, se trata de políticas públicas, Gonzalo. Se trata de utilizar la política pública en función de la reactivación económica. Se trata en aquellos sectores en donde es necesario la construcción de institucionalidad y política pública, pues vamos ahí, vamos con los recursos que sean necesarios allá, pero tratemos de también generar mecanismos que nos permitan tener los dólares, porque esta es una economía dolarizada. El tema de los impuestos, yo creo que hay un consenso general por el lado de los analistas económicos de que no podemos poner una política brusca de reducción de los impuestos, por ejemplo, de salida de divisas, bruscamente pasar de 5 a 0% en un solo año, o de pronto algún esquema de decir vamos al IVA del 12% actual, bajarlo al 10% al mismo tiempo. Porque es claro que tenemos un problema fiscal, el déficit fiscal acumulado en los 5 últimos años ha sido más de 25.000 millones de dólares y eso también ha representado un nivel de endeudamiento en la misma magnitud. Entonces eso hay que estar atentos con esa realidad. Y entonces gradualmente podemos ir pensando en desmontar la serie de divisas tal cual la montamos. Es decir, de 0,5 fue a 1, de 1 fue a 2, de 2 fue a 5. Uno podría pensar en desmontarlo gradualmente. Pero para compensar esa caída de impuestos, bruscamente uno dice, ¿cómo le hago para que el gobierno no pierda los ingresos fiscales que estaría disminuyendo por el lado de esa salida de esa reducción de la salida de divisas? Y uno podría pensar en que echarle mano a los 4.000 millones de dólares que tiene la cartera del SRI de juicios que no ha podido cobrar en el pasado. Y entonces uno decir, hagamos otra vez una amnistía tributaria para efecto de lograr una recaudación, ojalá en el año 2018, de unos 1.000 o 1.500 millones de dólares como se logró recaudar en el 2015. Y entonces eso no va a significar un impuesto adicional, sino más bien de alguna forma que el empresario consiga financiamiento bancario, por ejemplo, o que traiga su plata de otro lado y que diga voy a pagar esto de acá para ahorrarme el juicio y los otros elementos que pudiera estar en mora y multas, ¿no? Y entonces por ese lado podríamos estar pensando en ir combinando esta reducción de impuestos con esta compensación por el lado impositivo, al menos en el 2018, mientras el gobierno reduce un poco el gasto y pasa un mensaje positivo para que el sector privado compense esa reducción del gasto con inversiones del sector privado, ¿no? Pero eso en el 2018, porque de cara al 2019 la situación es más compleja porque hay que incorporarle más de 1.200 millones de dólares del 40% que hay que volverle a entregar al Seguro Social, lo que es complicado porque es un impuesto, es un gasto corriente que debe ser financiado con ingresos corrientes, es decir, para el 2019, entonces habrá que pensar en ver cómo el sector privado
no ha logrado recaudar más impuestos, ver si que hace falta compensarlo también. Fausto, el problema de fondo es que estamos importando más de lo que exportamos. Yo ahí discrepo. Yo creo que esa es una gran excusa del gobierno para poder decir, tengo que poner las partidas arancelarias adicionales. Para poder justificar. Claro, porque si uno mira los números de la balanza comercial no petrolera frente al Producto Interno Bruto, en el año 2017 fue apenas 3.6% de Producto Interno Bruto este déficit comercial no petrolero. En el año 2016 no llegó ni siquiera al 2%, son los niveles más bajos, los 2 años más bajos en toda la dolarización, inclusive más bajos que la misma época de Sucre. Por lo tanto, no estamos frente a un problema de balanza comercial no petrolera complejo. Era complejo cuando estaba en el 11%, era complejo cuando estaba en el 12%, que fueron los años 2010, 2011, 2012. Eso era complejo y quizás ahí uno podría entender el por qué eran salvaguardas, pero en este momento actual, cuando estás con el menor nivel, entonces uno dice, el sector privado ha hecho la tarea, y uno dice, el sector privado la ha cumplido. ¿Por qué? Porque ha exportado más. ¿Y por qué ha importado menos? Porque el sector privado está importando en dólares lo que importaba hace 5 o 6 años, y en volumen quizás también como el pasado. O sea, el sector privado ha hecho la tarea de achicarse. Un programa de estabilización fiscal adecuado y la posibilidad de poder acceder a mayor financiamiento que supere inclusive este techo, para que con esos recursos ir ajustando de a poco los elementos que nos permitirán ya encauzar un déficit fiscal en una trayectoria descendente a través de mayores ingresos permanentes, ajuste en lo que sea posible del gasto público, y digo en lo que sea posible porque hay restricciones importantes en términos de las prestaciones que garantiza el Estado ecuatoriano, y fundamentalmente la variable que a veces se olvida, hacer todo esto cuidando que la economía mantenga tasas de crecimiento adecuadas. ¿Por qué? Porque el crecimiento del PIB, o el PIB, viene a ser el denominador de todas las variables fiscales, y si este va creciendo, las variables fiscales van mejorando, y en realidad lo que estamos logrando es sostenibilidad fiscal de largo plazo. En realidad, en materia fiscal no hay muchos espacios para lograr un incremento del ingreso neto. En el caso de ingresos permanentes, además del espacio que todavía existe en términos de la optimización de recaudación tributaria y arancelaria, porque hay grandes niveles de evasión tributaria en el Ecuador, ajustes en lo que tiene que ver con crédito tributario, por ejemplo, resulta que ya dadas las necesidades importantes que va a tener el fisco de recursos, ya van quedando las últimas medidas, las que sí pueden afectar al bolsillo popular, y penosamente quizás se tenga que acudir a algunas de ellas, como es ajuste de impuestos, particularmente de IVA, con el cuidado de que no genere un efecto recesivo en la economía. Eventualmente tendrían que revisarse los subsidios. Ese es el menú de medidas que existen. Estas últimas no son las que fuesen deseables desde una perspectiva de no afectar a las grandes mayorías, pero dada la situación actual, quizás tengan que tomarse en cuenta algunas de ellas. Por tratarme de hacer entender de la gente, ¿en dónde está el equívoco de Carlos de la Torre? Sería la pregunta para el exministro Fausto Ortiz. Gracias, Gonzalo. Si uno mira los 2 primeros meses del año 2018 y los compara con los 2 primeros meses del año 2017, ¿qué encontramos de diferencia en la parte de impuestos? En el año 2017 habían 2 puntos más del IVA, que hoy día no lo tenemos. En el 2017 era el 14%, hoy día es el 12%. En el 2017 estaban las salvaguardas, hoy día no las tenemos porque se desmontaron a mediados del año anterior. ¿Y qué resultados vemos en la parte tributaria? Que el año 2017 se recauda más impuestos que el año 2018 se recaudan más impuestos que el año 2017. Es decir, con menos impuestos, con menos carga impositiva del lado del IVA, con menos carga impositiva por el lado de salvaguardas, la economía pudo recaudar más impuestos que el año anterior, que teníamos esa recarga. Entonces, no darse cuenta de aquello, insistir en poner impuestos, aumentar el IVA quizás, va a poder perjudicar, y esta recuperación de alguna forma que se luce lenta, pero en verdad cuando uno la compara sin los aranceles y sin los impuestos es importante, no hay que perderla. Entonces, el gobierno este año debería tratar de ver cómo pasa un mensaje de confianza, cómo pasa algo de recuperación de la cartera mala que tiene en el SRI. Y
yo quiero que me permitan cuestionar un tema y aprovechando la presencia de Pablo en el estudio. Hay un asunto acá que tiene que ver con el rol de Petroecuador, que el informe de Contraloría de la Deuda lo mencionaba claramente. Petroecuador no debería estar para financiar el Ministerio de Finanzas. Y eso fue muy claramente cuestionado en el informe de Contraloría que se leyó la semana anterior. Pero está ocurriendo algo que lo está denunciando también en estos días Fernando Villavicencio. Petroecuador aparentemente ha hecho una última preventa petrolera en el mes de enero de este año de $400 millones. Y aparentemente también, de acuerdo al informe de Fernando Villavicencio, esa plata la ha depositado en el Fondo Latinoamericano de Reservas Petroecuador. Pero no es que es plata para Petroecuador, aparentemente también eso está siendo utilizado como que fuera una especie de garantía para que el Estado pueda recibir recursos de crédito internacional de parte de IFLAR. Entonces, estamos pasando de una situación en donde antes hacía falta dejar petróleo en forma de garantía para recibir un crédito o preventa petrolera, y hoy día estamos llegando a una situación mucho más compleja, casi que tengo que ponerte 400 millones en efectivo de un tercero, para que me prestes otra vez 400 millones de dólares en efectivo para la caja fiscal. Estamos en esa situación compleja que grafica el terrible momento financiero de la caja fiscal, el terrible momento financiero de acceso a financiamiento. Ojalá que la ministra de Finanzas pudiera detener esa operación de financiamiento que todavía no entra a los recursos del Estado, entiendo hasta el día de ayer no había entrado, para poder sentarse a ver si en verdad conviene ese tipo de situación en donde ya tenemos que utilizar un cash collateral para poder recibir financiamiento internacional para el Estado, lo cual es sumamente grave. Digamos que para el año 2018 la caída o la baja del impuesto IVA significa más ingresos para el Estado. ¿Por qué? Porque la transacción se hace más barata. Con respecto al impuesto a la renta, hay que cobrar ese impuesto. Ese no hay que dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque hay muchos sectores muy poderosos cuya responsabilidad fiscal es mínima. Le pongo un nombre aquí, por ejemplo. Hay una alta evasión. El señor Álvaro Noboa, por ejemplo, ¿no? El señor Álvaro Noboa, sus empresas, que facturan más de 800 millones, no llega al 1%. Ya. Mientras que empresas como, por ejemplo, Erdoíza Crespo llegan al 8%, ¿no? Entonces, sí necesitamos corregir a nivel de impuesto a la renta. Hay una alta evasión, dicen hay alta todos. Evasión, hay alta Yo evasión. Creo que el foro también... hay una alta evasión. Entonces, ¿cuál es la idea? Hay que discriminar eso. Las dos cosas. Entonces, hay que cobrar el IVA, hay que bajarlo, y el impuesto a la renta hay que cobrarlo. Porque hay fortunas en este momento, muchos sectores que no contribuyen con el país. Eso estamos absolutamente claros. Hay otro tipo de impuestos que se llaman... ¿Dónde se puede encontrar una lista de la gente SRI, que no está pagando los impuestos? En el SRI usted entra a la lista de los grandes grupos económicos y va a encontrar sorpresas muy desagradables para el país, porque efectivamente los grandes grupos empresariales... SRI. Los grandes grupos empresariales... No les contan en el SRI, por favor. Tienen 57,000 millones de ingresos, Gonzalo, y sobre esos 57,000, en promedio, la responsabilidad fiscal llega al 2%, 2.3% más o menos, ¿no? Entonces, necesitamos ahí ajustar las tuercas, si usted quiere, sí, ¿no? Para darle más justicia tributaria. ¿Y por qué no ajustó las tuercas? Eso yo no sé, hay que preguntarle, hay que traerle aquí a Carlos de la Torre. Pero yo coincido en el hecho de que hay que bajar el IVA para tener más liquidez en la economía. Coincido también en el hecho de que el país no necesita ajuste, necesita reactivación. ¿Por qué? Porque las políticas de ajuste no contribuyen a la reactivación, son todo lo contrario de la reactivación. No necesitamos ajustar la economía en un contexto donde la economía lo que más necesita es estímulo. Si usted ajusta la economía, usted le hunde a la economía. Me parece que Fausto Ortiz tiene razón en cuanto a estimular el concurso del sector privado, reduciendo precisamente las tasas de impuestos, reduciendo progresivamente las tasas de impuestos. El impuesto al IVA hay que reducir. De más a menos. Pero el impuesto a la renta no, Gonzalo. El impuesto a la renta hay que dejarlo. No, eso es sagrado. Sí, es que ese impuesto a la renta significa, así, ¿no? Sí, o sea, significa justicia tributaria, claro, ¿no? Yeah. Y necesitamos un plan de liquidez. Ya. O sea, un plan de liquidez que nos permita compensar, que nos permita apoyar la dolarización de la economía. Eso necesitamos urgente. Necesitamos mecanismos como... El plan de liquidez no incluye endeudarse. ¿Qué fue la diferencia que tenía este medio con el ministro de la Torre? Nosotros como Foro de Economía le hemos propuesto... hemos tratado mal, pues no estuvimos de acuerdo en tanta deuda, ¿no? Sí, nosotros como Foro de Economía Heterodoxa le hemos propuesto al presidente un conjunto de medidas, entre ellas un plan de liquidez.
Ese plan de liquidez contempla la moneda digital, por ejemplo, ¿no? Que en este momento va a ser trabajada por el sector privado, efectivamente, pero nos puede ayudar esa moneda digital a sostener la dolarización. ¿En qué sentido ayudaría esa moneda ficticia? Por el efectivo, ¿no? ¿En qué sentido? En que nos ayuda a ampliar lo que los economistas llamamos la oferta monetaria. Nos ayuda de una u otra manera a evitar el endeudamiento. Pero nosotros ¿no es un autoengaño? No, nosotros le hemos dicho al señor presidente, mire, renegocie los contratos petroleros, renegocie los contratos con las telefónicas, renegocie la deuda y usted tiene ahí recursos y con esos recursos no necesita más endeudamiento. Con esos recursos crea un fondo de estabilización y con ese fondo de estabilización respalde la moneda digital, ¿no? Puede asentarse sobre las cooperativas, puede asentarse sobre el sistema financiero, de la moneda digital, sobre todo los bancos pequeños, a los que hacen microfinanzas, ¿no? Pague el bono de desarrollo humano con el bono, con moneda digital, por ejemplo, ¿no? Para evitar la presión sobre la dolarización. Mantengamos el ISD y démosle al ISD, el impuesto a la salida de divisas, otro giro. Démosle un giro de encaje, de tal manera que si una persona por determinadas circunstancias no confía en el país y retira recursos del país y los deposita fuera del país, cuando esa persona regresa esos recursos, se les devuelve esos recursos, es un encaje. Y con este encaje creemos un banco de exportaciones e importaciones, es decir, le estamos dando al presidente de la República y a la sociedad ecuatoriana un conjunto de recomendaciones de política económica que no hacen viable, si usted quiere, el ajuste económico, que le dan la vuelta al ajuste económico, que le dicen se puede salir de la crisis, se pueden generar recursos sin ajustar la economía. Reducir el tamaño del Estado, creemos que no, creemos que efectivamente hay instituciones que hay que eliminarlas, efectivamente hay un gasto corriente que hay que trabajarlo, pero ese gasto, en vez de eliminarlo, reoriéntelo a agricultura, por ejemplo. En vez de, una vez que ha eliminado esas instituciones... Pero usted está sugiriendo más deuda. No, no estoy sugiriendo más deuda. Hay un plan de deuda. Gonzalo, yo estoy en la Comisión Vedora de la Deuda. Conozco al detalle el problema de la deuda. Algún rato sería bueno que conversar sobre eso, los hallazgos que hemos hecho, ¿no? Hemos visto los problemas institucionales que hay ahí. Lo que estoy viendo y lo que le he dicho, Gonzalo, es que la deuda en este momento está financiando la dolarización de la economía, la liquidez de la economía. Aquí ya no está financiando ningún programa de inversiones. Lo que tenemos que hacer como sociedad, creo yo, es transparentar. Y lo que está haciendo la Contraloría en este momento es un sano ejercicio de transparencia con respecto a la sociedad. Y le estamos presentando a la sociedad justamente en esa transparencia que no se manejaron los canales institucionales con respecto a la deuda. La deuda ha sido la droga para el sector público, ¿no? Porque has podido avanzar ficticiamente endeudándote como que fuera una droga. Y en el tema de la droga no puedes cortar la droga de golpe en un solo día, al día siguiente entraste a la clínica y saliste. Esto tiene un proceso natural, es un proceso médico que tiene que ir viendo cómo vas dosificando hasta entender cómo el paciente se va acomodando. Y es lo mismo, tienes que ir bajando el endeudamiento gradualmente, y el endeudamiento se lo va a bajar gradualmente a través del recorte del déficit fiscal. Es decir, hay que ir trabajando en aquello. Y el gobierno ha cometido un error garrafal, que es la deuda de corto plazo. Cuando uno mira el informe de auditoría, chequea de auditoría de la deuda, de la Contraloría, chequea que el pasivo total es 65.000 millones. Hay un pasivo que se llama de largo plazo de 50.000 millones de dólares. Y es decir, el pasivo de corto plazo son 15.000 millones de dólares en el año 2016. ¿Y cuánto era ese pasivo de corto plazo en el año 2013? Era apenas 5.000 millones de dólares. Es decir, triplicaron el pasivo de corto plazo. Es decir, ¿y para qué se endeuda el gobierno? Para hacer obras de infraestructura de largo plazo. Pero ¿cómo se ha endeudado? Se ha endeudado con deuda de corto plazo. Utilizó una tarjeta de crédito para comprarte la casa, lo cual es una locura financiera en la desesperación que cayeron el equipo económico en la última parte del gobierno de Correa. Por las comisiones. Y yo por eso celebro que el presidente Moreno... No pueden cobrar las comisiones, pues si no pagan. No, es que hay que decir la plena. Pero es una irresponsabilidad tomarle plata al Banco Central, que es deuda de corto plazo, deuda que eran CETES de 4.000 millones de dólares que hoy día se bajaron a 1.500, pero artificialmente pagándole con unas acciones que quién sabe cuánto valgan. Esos son los errores que hay que tratar de corregir. Hay que tratar de cómo minimizas el tamaño de la deuda, cómo eres efectivo en el financiamiento de las obras de infraestructura. Y una buena manera de hacer es ir, hasta que se corrija, ir cerrando esa llave irresponsable del gasto en obras que, como decía Marco, una pregunta que le voy a hacer genérica y definitoria de todo de esta coyuntura de controversia. Quiero tener su opinión. Si estuviera en el manejo económico al frente el expresidente Correa, ¿qué habría ocurrido? Porque le dejó la trampa
al que le seguía, le dejó una trampa pavorosa, le hizo de adrede. ¿Qué hubiera ocurrido si estos mismos números, cantidades y realidades fiscales tuviera Correa la oportunidad de solucionarlos? ¿Qué cree usted que habría hecho? Correa tomó la decisión que tomó de no presentarse a la candidatura de una reelección que seguramente lo hubiera ganado. Tomó la decisión con información, vio cómo está la situación fiscal, vio cómo está la situación económica y prefirió hacerse a un lado para que la crisis le reviente a un tercero. Hay información de por ahí, decía en un momento, creo que Mangas en el audio, o inclusive lo llegó a decir Moreno, pareciera que el gobierno, al final del día, Correa quería que inclusive la crisis le caiga al candidato de la derecha y no a su mismo partido político. Por lo tanto, hay que estar claro. Vieron la crisis, era bastante clara la crisis y prefirieron no correrla ni enfrentarla. Y hoy día hay que ver cómo la enfrenta el presidente Moreno. Ha hecho un buen primer paso saliendo del equipo de Rivera y su combo, y entonces hay que ver cómo le va a la nueva ministra, que ojalá empiece con un programa económico que vaya recogiendo cosas importantes como están planteando Pablo y Marco en el estudio. Pero ella también, gracias a usted, Fausto, un abrazo de todos para Guayaquil y para este digno hijo, Fausto. Tenga la bondad, Marco. Bueno, un poco de humor siempre cae bien, ¿no? Claro, yo quiero hacer primero no hay que estar tan tensos, pues. Así es. Primero, quiero hacer una aclaración, ¿no? Porque no se pueden soltar cosas así. Pablo acaba de decir que la empresa privada tiene Pero la preguntita que les formulé. Inmediatamente, unos ingresos de 57 mil millones de dólares y que paga del 1.5 al 2%. Casi planteando como que la empresa privada es el molde de hacer diablos aquí. La empresa privada es la que da de comer porque da trabajo a 8 de cada 10 ecuatorianos que están en la población económicamente activa. Lo que tiene que decir no son los ingresos de la empresa privada, sino los ingresos disponibles después de los gastos. Eso marca una diferencia de aquí al infinito. Claro. Entonces, primera cosa, ¿no? Pues no se pueden lanzar cosas así nomás. Segundo, y con especial afecto a los estudiantes de economía de la Universidad Católica, que son preocupación nuestra, ¿no? Por lo que reciben. El día de hoy y a la ciudadanía, para los que quieran ver lo que nosotros estamos realmente proponiendo, ¿no? En este programa, que no son cosas aisladas, sino asociadas, pueden entrar en la tarde de hoy, estará ya en la página web del foro, www.lamesanoservida.com, el programa que estamos enviando al señor Moreno para que lo considere. De manera que ahí van a ver lo que decimos y proponemos, no lo que dicen que proponemos, sino lo que nosotros decimos y proponemos. Ahora bien, ¿usted quiere que le conteste una pregunta en concreto? ¿Cuál es esa? La pregunta es ¿qué hubiera hecho Correa? Pues. A ver, yo no comparto realmente en su totalidad la tesis de Fausto, en el sentido de que Correa no participó en las elecciones a pesar de que las hubiera ganado. Yo no estoy seguro de que las hubiera ganado, ¿no? Y creo que tenía serias dudas de ganar. Este tipo de caudillos siempre están aferrados al poder, consideran que son insustituibles, nadie como yo. Soy divino y tengo que quedarme aquí 40, 50 años. Bueno, un Gaddafi se quedó 45 años, ¿no? Esté o no equivocado. ¿Cuál es el punto de vista? No, eso marca la diferencia, ¿no? ¿Qué habría hecho Correa con semejante molón que nos ha dejado? En lo que sí coincido es que obviamente él iba a explotar como le está explotando el señor Moreno, pero déjeme, y la inacción del gobierno en el campo económico. ¿De cuál gobierno? Del actual. No, más allá de todas las herencias que ya sabemos cuáles son. Pero déjeme marcar una diferencia sustantiva. Carvajal le dice a usted y nos dice a todos los ecuatorianos, mire cómo nos dejaron. Ahora dice, pero hasta hace 15 días el señor de la Torre decía lo contrario. El señor Richard Espinosa decía que el seguro es una maravilla, que más bien le sobra la plata. Y tuvo que ir a buscar 80 millones de dólares en Europa para poder comprar unas camas para hospitales. Pero ellos estaban diciendo lo contrario. Ahora ha tenido el valor de decir el señor Carvajal, pero todos los funcionarios anteriores, el señor Rivera todavía sigue de funcionario. El señor Rivera, la señora Ártola, el señor que acaba de salir, pues el señor de la Torre, todos decían que la economía va bien. Ahora están haciendo otras cosas, entonces hay que hacer lo que hay que hacer. Mire la diferencia sustantiva en lo que le voy a señalar, lo que usted acaba de pasar en la grabación. El señor de la Torre, esa es la tesis que él puso en el gobierno, es lo que hay que cambiar. El señor de la Torre dice,
Tenemos que atrancar, en definitiva, reducir las importaciones poniendo más impuestos a las importaciones, más tasas y aranceles. Ya tienen la propuesta. Pusieron hace poco un impuesto al peso que está vigente. Y dice, hay que poner impuestos, dice, el pretexto manido, falso. Vamos a proteger la dolarización y por eso ponemos impuestos. Esa es la tesis de ellos. Lo que nosotros decimos es, las importaciones se disparan por el exceso de gasto. Ustedes, caballeros del Frente Económico Correísta, llevaron el gasto del 20% del PIB al 44% del PIB. No hay economía que pueda sostenerse con una velocidad tan grande de crecimiento del gasto. Y como les faltó la plata porque ¿cuáles los son ingresos... las características del gasto público que creció del 20 al 44%? Lo que estoy diciendo, ¿En qué se incrementó? Bueno, el gasto corriente, el gasto burocrático. Mire la burocracia que ha entrado. Estamos hablando de 800,000 personas estamos en el sector predicando que público. quieren hacer un partido político, el mayoritario. El que Correa lo hizo, ¿sabe para qué? Para tener un mercado electoral cautivo, pues.